En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Está tomado en su capítulo 1, en su verso 35 al 42. Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: Ese es el Cordero de Dios. Los discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te quedas? Jesús le dijo: Vengan y lo verán. Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, hermanos y hermanas, amigos y todos aquellos que pues tendrán la oportunidad de vernos a través de las redes sociales. Bienvenidos una vez más, agradecido con Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da de estar nuevamente ya listos para meditar la palabra del Señor, el Santo Evangelio que corresponde a este día. Hoy nos encontramos con otra invitación más que el Señor nos hace a través de la voz que clama en el desierto. Juan. San Juan nos expresa la manera. Juan nos muestra, nos enseña cómo nosotros estamos trabajando como cristianos, como llamados que somos por el Señor. Cómo nosotros andamos predicando, cómo nosotros andamos evangelizando, cómo nosotros andamos trabajando. ¿Trabajamos para el reino de Dios o trabajamos para otros patrones? Aquí la Biblia nos muestra cómo nosotros podemos trabajar para el Señor y al final, ¿qué es lo que obtendremos? Queremos ver a través de la luz del Evangelio la enseñanza que es para cada uno de nosotros. Esta enseñanza es para todos, especialmente para todos aquellos que quieren seguir al Señor, aquellos que quieren caminar con el Señor, aquellos que quieren obedecer a la voz que dijo: vengan, síganme, y quedarnos con Él. Esa es la invitación, esa es la palabra del Señor. No es palabra mía, sino es palabra del Señor. Y nosotros estamos ya listos para poder meditar, para poder reflexionar, invitándolos a ustedes también para que pues busquemos al Señor, busquemos la palabra, busquemos la enseñanza, para que así podamos vivir en esta vida y poder prepararnos para partir el día en que el Señor nos visite, cuando el Señor venga por nosotros. Sí, cuando el Señor venga por nosotros y nos dirá: muchas gracias, ¿sí?, por tu trabajo en la tierra. El Señor nos va a agradecer grandemente por el trabajo que nosotros desempeñamos, o para el reino de Dios o para la condenación. Uno de dos vamos a tener que trabajar, y hoy vamos a ver por qué. Al final de este trabajo, si es para el reino de Dios, seremos recompensados por el Señor. Y si es que estamos trabajando para Satanás, también tendremos una recompensa. Fijémonos cómo Juan el Bautista presenta a Jesús, al Cordero de Dios, ¿sí? Como Jesús dice: mientras pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios. Cómo Juan fijó su mirada, cómo Juan puso su mirada en Jesús.
¿sí? Cómo nosotros vemos la enseñanza, cómo Juan presenta, predica, habla de Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Nosotros como cristianos, cristianos católicos, nos sentimos católicos, verdaderamente católicos, perseveramos en la Santa Eucaristía, los días domingo no hacemos falta, vamos a las actividades religiosas, a los matrimonios, a las fiestas de cumpleaños, a las fiestas que se celebran dentro de la iglesia. Estamos todo el tiempo dentro de la iglesia. Pero cuando nos preguntan de Jesús, cuando nos preguntan sobre el plan de salvación, no sabemos responder. No sabemos. Otras personas están dedicando su tiempo en destruir la iglesia, en criticar la iglesia. ¿Cómo Juan hizo que dos personas siguieran a Jesús? ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo lo está haciendo usted? ¿En qué forma o de qué manera lo está haciendo? No solo para que los demás sigan a Jesús, sino que para que su familia conozca y siga a Jesús. ¿Cómo lo está haciendo? ¿De qué manera está usted trabajando? ¿Cómo está trabajando usted? Eso es la pregunta, eso es lo que me preguntaba yo al inicio de la meditación de la palabra. Juan presentó a Jesús y nosotros, siendo católicos, nosotros teniendo los sacramentos, bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio, ¿cómo nosotros estamos llevando esa presentación, esa palabra? ¿Cómo nosotros estamos llevando esa enseñanza para que otros sigan a Jesús? Para que nuestra familia siga a Jesús, se prepare y siga a Jesús. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué? Recordemos que allá en el Evangelio de San Juan 14:1 dice el Señor que Él se fue a preparar una mansión, un lugar, una habitación, una casa, como usted lo quiera llamar. Dice que Él se fue a preparar con la finalidad de que volverá para llevarnos y se llevará a todos aquellos que están haciendo el bien. ¿Cómo nosotros vamos a presentar al Señor? ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a trabajar en el reino de Dios si no estamos preparados? Y esta es la invitación a que nosotros nos preparemos, a que nosotros nos formemos, a que nosotros nos acerquemos a las Sagradas Escrituras. El Señor volverá y nadie sabe cuándo va a volver. Y cuando Él vuelva, lo decía hace rato, cuando el Señor venga por nosotros, nos dirá: muchas gracias. Gracias por tu trabajo que hiciste en la tierra. ¿Sí? Tus hijos ya se habían alejado de la tierra, de la iglesia, tus hijos ya se habían hecho protestantes y tú los volviste a traer. Usted, hermano, usted, hermana, cuando la familia se va, nuestro deber es predicarle la verdad, predicarle esa verdad que dice San Juan 8:31. Esa verdad debemos de predicarle para poder regresarlo. No hacemos falta, hermanos. En este mundo, el hombre, el joven, se preocupa por hablar de muchas cosas, por hablar bien del partido de fútbol. Están bien informados cómo va, quién es el que va adelante, va a ser el campeonato, quién es el que va a ganar. De todo estamos bien informados, bien preparados, ¿sí? Hablan bonito, se habla bonito del fútbol, se habla bonito de las fiestas, se habla bonito de las parrandas, se habla bonito de los vicios. Es que todo es bonito para el ser humano. Hablan de todo, pero no del Señor.
A las cosas malas lo tienen por bueno y lo bueno que es el Señor lo tenemos abandonado. Lo tenemos a un lado. Sinceramente, hoy Juan nos muestra, nos enseña que nosotros cuando vamos a la iglesia y salimos de la iglesia, debemos de hablar de lo que fuimos a escuchar. Pero muchas veces cuando salimos de la iglesia no hemos llegado a casa y empezamos a discutir, a tener problemas, a sacar cositas, que esto no me gusta, que el otro, y empiezan los problemas. ¿Qué dice la gente? Yo por eso no me caso. Yo por eso no hago los sacramentos. ¿Por qué? Porque miren cómo salieron ellos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos presentando a Jesús, al Cordero? ¿Estamos presentando el Evangelio? No, estamos haciendo que la gente, el resto de los demás se vayan de la iglesia. Eso es lo que nosotros hacemos. Y Juan el Bautista hoy nos enseña que nosotros tenemos que enseñar, ¿sí? Con la finalidad de ser premiados. Hoy la primera lectura lo dice en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 7. Primera de Juan lo dice. Entonces, si Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero, mire, es necesario que nosotros nos formemos y también cuando vayamos a la iglesia los domingos, vayamos y hablemos del Señor. Enseñemos a los demás. Presentemos a Cristo a nuestros hijos que no quieren ir. Presentemos a Cristo a nuestra familia que no quiere perseverar. Enseñémoslo, es nuestro compromiso como cristianos. Es nuestro compromiso, es nuestro deber lo que la iglesia nos enseña. Por eso, en el libro de los Hebreos, fíjense muy bien, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, dice el Señor en Hebreos 12, 1 y 2. Innumerables son los testigos, innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Depongámonos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado para correr tras el final la prueba que nos espera. Innumerables son los testigos, innumerables son aquellos que han hablado de Cristo, que han seguido a Cristo. Cuando el Señor le dice a los discípulos, ¿qué buscan? Y ellos le dicen, ¿dónde vives? Jesús le dice, síganme. ¿Por qué Jesús le dice, síganme? ¿Para qué quiere Jesús que lo sigamos? ¿Para qué? Aquí dice, innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Depongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado para correr hasta el final, la prueba que nos espera. Siguiendo al Señor, caminando con el Señor, aceptando esa invitación que dice, síganme. ¿Para qué el Señor nos dice, sigan? ¿Para qué quiere el Señor que nosotros lo sigamos? ¿Para qué? Para que nos despojemos de todas esas amarras del pecado, de toda esa carga inútil que no nos deja caminar, correr esta carrera de la fe. Fijos, dice, fijos los ojos en Jesucristo, organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Fijos, fijos la mirada, no debemos de cambiar la mirada, no debemos de apartar la mirada del Señor. Juan dice, he ahí, Juan dijo, Juan, mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, ese es el Cordero. Juan fijó la mirada en Jesús y dijo, ese es el Cordero, y los otros lo siguieron. Por eso dice aquí en Hebreos 12, 2, fijos los ojos en Jesús que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Ese es el propósito de Jesús, el Señor. Por eso dice, síganme. ¿Qué estamos esperando para seguirlo?
¿Qué está esperando usted, hermano y hermana, para seguir al Señor? ¿Qué está esperando? Somos buenos para poder seguir las cosas del pecado, seguir las cosas. Somos buenos para echarnos cargas inútiles. Somos buenos para seguir las amarras del pecado, pero no somos buenos para seguir al Señor. Miren cómo Juan lo presentó, cómo los dos discípulos siguieron a Jesús y cómo esos dos discípulos presentaron a Pedro delante de Jesús. Esa es la enseñanza, cómo nosotros debemos ir presentando a Jesús a los demás, especialmente a los de nuestra familia. Fíjense muy bien, dice, Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. No tuvo miedo. ¿Qué tenemos nosotros hoy? ¿Cómo andamos nosotros hoy? No podemos hablar de Dios porque tenemos miedo, tenemos vergüenza. ¿Por qué? Porque no hemos todavía despojado esa carga inútil que está sobre nosotros, que son toda clase de pecado. Por eso no nos animamos a hablar del Señor. Salimos de la iglesia y nos preguntan, se me olvidó qué fue lo que dijo el sacerdote. Ya no me acuerdo qué fue lo que enseñó. ¿Por qué? Porque no queremos hacerlo, ¿sí? El Señor dice, escogió la cruz en lugar de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación. ¿Cuántos no tenemos miedo? Y dice, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Allá está, por eso San Juan, decíamos San Juan 14, del 1 en adelante, dice, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después, ¿eh? y después de prepararles, y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Dónde está el Señor? Está sentado a la derecha del trono de Dios. Ese es el propósito, ese es el querer de Dios, del Señor Jesús, para llevarnos. Esa es la finalidad de la invitación que hoy nos hace. ¿Cómo nosotros, por qué nosotros debemos de predicar? ¿Por qué nosotros debemos de evangelizar? ¿Por qué debemos de trabajar para el reino de Dios? ¿Por qué? Por la finalidad es, por eso el Señor dice, para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. San Lucas, San Juan 14:6 dice, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesús es el camino, si Jesús es la verdad y la vida, ¿qué estamos esperando nosotros? ¿Por qué tomamos otros caminos que nos llevan a la perdición? Joven, ¿por qué tomas el camino de los vicios, de las drogas, del alcohol, de la prostitución? ¿Cuántas personas no están tomando otros caminos hoy? Que según la felicidad es vivir hombre con hombre y mujer con mujer. Es tomar otros caminos cuando el verdadero camino que nos conduce a la salvación, que nos lleva allá en esa mansión celestial que Jesús tiene preparado, es Jesús. Dice, yo soy el camino, yo soy el camino. Por eso Juan enseña, presenta al Cordero el camino, el camino que nos lleva a la salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que dice el Señor. San Juan 14:6. Fíjense muy bien. Por eso, en Hebreos en el capítulo 10, versículo 19, nos habla, nos dice qué debemos hacer y para qué. ¿Por qué nosotros debemos de formarnos? ¿Por qué nosotros debemos de seguir al Señor? ¿Por qué nosotros debemos de despojarnos de esta vida que nos lleva a la perdición, a la condenación? Dice, así pues, hermanos, Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. Así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús,
Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, de su carne. El Señor nos ha abierto el camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Ahí está el camino. A través de su sangre, el Señor nos ha abierto ese camino. Dispongámonos pues de nosotros para poder seguir ese camino, para poder esforzarnos, para poder caminar hacia el reino celestial en Jesucristo, que Él es el que nos conduce a la presencia del Padre. Fijémonos muy bien. Por eso, San Juan capítulo 8, en el capítulo 8 dice, cuando Jesús le hablaba a los judíos, San Juan 8:31, dice, ¿cómo es ser verdaderos discípulos? ¿Cómo es ser verdaderos cristianos? ¿Cómo? Dice el Señor. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ustedes serán verdaderos seguidores, verdaderos proclamadores, verdaderos evangelizadores. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en la verdad. Entonces, si perseveran, dice, en mi palabra, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Esta es la enseñanza del Señor. Esa es la enseñanza de la palabra. Por eso, en la primera lectura, en Primera de Juan, el Evangelio nos explica, dice el Señor en la primera lectura, nos explica cómo nosotros debemos de vivir. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Dice, hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo, como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo. Dice Primera de Juan, Jesús nos invita a la santidad. ¿Y cómo nosotros debemos de apartarnos de los lazos del diablo? ¿Cómo nosotros nos podemos apartarnos de los lazos de Satanás? Lo dice en Primera de Juan 2:14. Dice cómo debemos de apartarnos. Les he escrito, hijitos, porque ya conocen al Padre. Les he escrito porque conocen al que es desde el principio. Les he escrito, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al maligno. ¿Cómo debemos de vencer al enemigo, a Satanás, al diablo? A través de la palabra. Dice, les he escrito, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Por eso dice la primera lectura en San Juan, Primera de Juan 3:7. Por eso nos dice cómo nosotros debemos vivir la santidad. Hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo, como Jesús es justo. Pero dice, en cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Si nosotros vivimos la vida en el pecado, desobedientes a la palabra, haciendo lo que queremos hacer en este mundo, estamos pecando, y todo aquel que peca es del diablo. Por eso dice, no se dejen extraviar. Ahí está la palabra, ahí está el mensaje, ahí está Juan
Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Señor y vino a predicarnos, vino a gritar la voz que clama en el desierto, vino a predicar, vino a enseñarnos cómo nosotros debemos trabajar para el reino de los cielos, presentando a Jesús a todos aquellos que no lo conocen. Por eso, en el Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, nos habla de, fíjense muy bien de qué nos habla Apocalipsis 21 del 1, de un cielo nuevo y una tierra nueva. Este cielo y esta tierra se terminaron. Juan nos dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existía ya. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Ahí está lo que nos presenta la palabra. ¿Por qué nosotros debemos de perseverar, de arreglar nuestra vida con el Señor? Si no tenemos los sacramentos, es importante pasar por los sacramentos. Es la invitación que el Señor nos hace. Esa es la invitación del Señor. Queda en usted si usted quiere hacerlo o no, pero la palabra de Dios día a día está llegando hasta su hogar a través de la tecnología, a través de estos medios. La palabra de Dios llega, queda en usted si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Pero dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existía ya. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Por eso nos dice en el versículo 22, Apocalipsis 22, dice: no vi templo alguno en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios, el Todopoderoso, y el Cordero. La ciudad no necesita luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. El Cordero que Juan presentó a los dos discípulos. El Cordero en la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Allá dice: no vi templo alguno en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios, el Todopoderoso, y el Cordero. La ciudad no necesita luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Ahí está la invitación, queridos hermanos, la invitación a seguir. Por eso, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 10 nos habla a todos los cristianos qué debemos de ser, cómo debemos nosotros apartarnos de no extraviarnos, sino trabajar para el reino del Señor, predicando la palabra, llevando esa palabra, ese mensaje, esos consejos, y poder participar de la palabra. Cuando salimos de la iglesia de la Santa Eucaristía, hablar, platicar en la familia, con los vecinos, en la comunidad. Ven cómo dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10, dice: sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en Dios. Sufrimos, es un sufrimiento. Sufrimos y luchamos, andamos en una lucha que esta lucha al final tiene su premio. Seremos premiados, nos será recompensado el Señor. El Señor nos entregará una recompensa. Por eso dice: sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en Dios vivo, Salvador de todos los hombres, en especial de los creyentes. En especial de los creyentes. Fíjense muy bien cómo lo explica Pablo. Por eso, la última recomendación que dice San Pedro en su capítulo 1, en su versículo 13. Dice San Pedro, vamos a buscar San Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice: por tanto,
tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda su esperanza en esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús. Por eso, por tanto, tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda su esperanza en esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, dice, si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Esta es la enseñanza de la iglesia. La iglesia y nosotros como cristianos creemos en los santos. Si es santo el que los llamó, también ustedes deben ser santos en toda su conducta. Por eso el Evangelio dice, para terminar, nos dice el Señor, los discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús les dijo, vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eso es lo que el Señor quiere, que cuando lo busquemos y al encontrarlo nos quedaremos con él. Eso fue lo que hicieron los dos discípulos. Se quedaron, permanecieron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Juan estaba predicando. Por la palabra de Juan, los dos discípulos siguieron a Jesús. Dice, encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Jesús manifiesta lo que Pedro realizará dentro de la iglesia. Jesús lo nombra, le dice Pedro, o sea, piedra, porque él será un jefe dentro de la iglesia, un pastor, un guía. Tiene un propósito con Pedro, por eso es que el Señor le cambia el nombre. Así es pues que la invitación es a que nosotros al encontrar al Señor quedémonos, no nos dejemos llevar ya por el pecado, ya por las ambiciones, por todas las cosas que nos llevan a la perdición. Esta es la palabra del Señor, este es el Evangelio del Señor. La invitación es para que sigamos sembrando la palabra, la semilla de la palabra. La mies es mucho, los obreros son pocos. Rueguen pues para que el dueño de la cosecha envíe trabajadores a su campo, a su cosecha. Esa es la invitación que el Señor nos da, a que sigamos sembrando la semilla de la palabra del Señor. Nos invita, nos enseña, nos prepara y quiere que lo sigamos para que nos quedemos con Él. Así es pues, agradecemos a Dios Padre Todopoderoso que nos ha concedido esta oportunidad. Que Dios nos bendiga y nos acompañe en este día, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde quiera que usted tenga la oportunidad de ver este video. Un saludo especial. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y nos guarde para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.